Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a continuar con el estudio que ya tenemos, que es Josué capítulo 3. Josué es el sucesor de Moisés. Estos eventos que voy a contar en este momento sucedieron en el año 1404 antes de Jesucristo. Quiero decir que hace 3404 años sucedió esto. El pueblo de Israel pasa por el Jordán en seco. Ustedes han visto películas como el Mar Rojo se abre. Aparte de esto hay un río que se abre, que es el río Jordán. El pueblo, 2 millones de gente, pasaron rumbo a Jericó en el río Jordán en seco. Los milagros así son sobrenaturales. Nunca un milagro puede ser metido en la lógica. El arca del pacto, que era donde iba la presencia de Dios, iba adelante. 900 metros atrás venía el pueblo, las 12 tribus. Probablemente tardaron 24 horas en atravesar ese río, el río Jordán. Hay 4 milagros en Josué. Uno es cuando el pueblo atraviesa el Jordán en seco. Otro es cuando al llegar a Jericó y le dan 7 vueltas a la ciudad amurallada de Jericó, tocan las trompetas 7 veces y los muros terribles de Jericó se caen. Eso es sobrenatural. ¿Por qué se va a caer un muro? ¿Quién lo hizo temblar? Un tercer milagro de Josué es cuando empieza a caer bolas de nieve, como piedras de hielo. Y un cuarto milagro, detener el sol. Eso solamente Dios lo puede hacer. El pueblo de Israel estaba conquistando un pueblo. Tan buena la pelea que se van a otro lugar, a un valle de Ajalón. Iba a oscurecer. Entonces Josué pide a Dios que no oscurezca. Y el día duró el doble. Si usted se va con National Geographic, se va con Discovery Channel, le van a decir que no. Miren lo que dicen, que el sol brilló tanto ese día, que la luna reflejó tanta luz que pareció, y todos los israelitas se confundieron y que anotaron que fue un día más largo. No, el sol se detuvo. ¿Es Dios o no es Dios? Si es Dios, Él puede hasta con su sola palabra detener el sol. La tierra es millones de veces más chica que el sol. ¿Dios puede detener el sol? Por supuesto. ¿Quién detuvo ese sol? Jehová. ¿Y quién es Jehová en el Antiguo Testamento? Es Jesucristo. El gran error que tiene el testigo de Jehová, que piensa que Jehová es el papá. El Espíritu Santo es una fuerza activa, es el papá que empuja. Y el Hijo, Jesucristo, fue creado hace 2000 años. Es un error grave. La Trinidad ha estado junta siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado juntos. En el capítulo 2, Moisés mandó 2 espías. Estos 2 espías fueron recibidos por una prostituta, Rahab. Esa prostituta los cobijó, los escondió. Te prometemos que cuando conquistemos Jericó, a ti no te vamos a hacer nada. Y esa prostituta y su familia se salvó. Resulta que es la tatarabuela de Jesucristo. Quienes iban cargando el arca eran los sumos sacerdotes, el arca de la alianza. Normalmente quien lo cargaba eran los levitas, que eran así como los ayudantes de los sacerdotes. En este caso particular, lo cargan los sumos sacerdotes. Pasan el río y se ponen a la orilla del río. Y entonces el pueblo que venía pasando atrás comienza a atravesar el Jordán todo un día con el río seco, con vacas, con tiendas, con niños. Y cuando los de Jericó se enteran que se ha agregado un milagro más, que no solo Dios abrió el Mar Rojo, ahora también Dios abrió el río Jordán, empiezan a temblar. Otras cosas que Dios le dice a Josué: saca piedras del río, 12, que la carguen uno de cada tribu y que las lleven al campamento de Gilgal. Una vez que se atraviesa el Jordán, 1 kilómetro adelante está Gilgal, y ahí pusieron las 12 piedras, para que tus hijos, cuando vean esas piedras, te pregunten: papá, ¿qué significan estas 12 piedras? Estas piedras, hijo mío, significan cuando Jehová abrió el Jordán y pasamos en seco. Dios paró el Jordán. Si Dios puede hacer eso y Dios puede detener el sol, ¿tú crees que Dios no pueda quitarte un cáncer, quitarte la forma de pensar? Ya atravesamos el Jordán. 1 kilómetro adelante está un campamento. Ahí se van a quedar 3 días. ¿Saben qué le hacen a los soldados? 40,000 soldados que ya estaban listos para pelear. Los circuncidan, les quitan el prepucio y después de eso los mandan a pelear. Pero Dios les está indicando: no van a pelear ustedes. Yo voy a ganar la guerra, Jehová.
Estos hombres dicen, bueno, va por fe porque yo no me puedo mover. Y luego que dice Dios de que hay que darle 7 vueltas a Jericó con el arca, pero Señor, los muros son de 5 metros de ancho, Jericó armada. Obedezcan, 7 vueltas. Dice la Biblia que es por fe que los muros cayeron de Jericó. Luego los sacerdotes ya cansados cargando el arca, tocan 7 veces la trompeta, trompetas de plata. Y todo el pueblo, 2 millones de gente, empieza a gritar. Comienza un temblor increíble. Y esos muros gigantescos de piedra sólida se derrumban hacia el frente. La ciudad queda pelona y la gente está muerta de miedo. Entran los hebreos y despedazan a todo el mundo, excepto a Rahab y a su familia. Hay un canto que dice, un día el río cruzaré. Se refiere a eso. Cuando nosotros muramos, nuestro cuerpo va a ser transformado por un cuerpo glorificado. La Biblia no da detalles de cómo es el cuerpo glorificado, pero es un cuerpo que no va a envejecer, no va a sufrir, no va a llorar, va a ser perfecto. Nada más que un detalle, es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe. Entonces el día que nosotros crucemos el Jordán, nos espera la tierra prometida celestial. Cuando Pedro se queda viendo a Jesús en la barca se hacía a pedazos. Y Pedro era un pescador experimentado. Sin embargo, notó por su experiencia que el barco se iba a despedazar e iban a morir irremediablemente. Y Jesús durmiendo, tranquilo el Señor en su paz. Y Señor, que perecemos. Entonces levanta Jesús, levanta la mano y dice, enmudece. Y el mar se vuelve calmo. Pedro 2 pasos atrás se queda viendo y dice, ¿quién es este? Que hasta los vientos lo obedecen. ¿Quién es este? Entonces se da cuenta que es Jesús, que es el Jehová, el que paró el sol, el que tiró las murallas de Jericó, el que hizo que pasaran el Jordán en seco. Y entonces dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esa es la actitud cuando uno está frente a Dios. Si usted un día va a ser habitante del cielo, no es porque sea muy bueno, lucha por ser bueno, pero es porque ha creído en Jesucristo. Capítulo 3 de Josué. Si no está en la Biblia, no tiene caso. Pero si lo que les conté está en la Biblia, si es palabra de Dios, hay que bebérsela, hay que acabársela, leerla, si es palabra de Dios. Capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis atrás de ella. Cuando vean que el arca la levantan los sumos sacerdotes, ustedes caminen para el Jordán. El Jordán tiene un cauce impresionante. Ojalá Dios hubiera elegido mejor julio y agosto, que es cuando el Jordán estaba abajo. Ocupa el mes de Nisán, pero dice, nos vamos a ahogar. Verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué le dijo en el verso 5, santificaos. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Israel había tenido un líder, 40 años. Ya sabían que este Moisés no se andaba con medias vueltas, él hablaba cara a cara con Dios. Habrá que ver si lo que dice se cumple para realmente saber que Dios está con él. Con Moisés no tenemos duda, ya sabemos todas las que pasó Moisés. 40 años guiando este pueblo necio. Vamos a poner a prueba ahora a Josué, a ver si realmente tiene comunión con Dios. El único hombre que ha hablado cara a cara con Dios es Moisés. Cuando se dice que Dios habló cara a cara con Moisés es una manera de decir que estuvieron íntimamente platicando. Pero este Josué algo tiene. Ha estado también pegadito a Moisés 40 años, vamos a ponerlo a prueba. Si él dice que vamos a pasar el Jordán, aunque veo que el agua está terrible, pues no hay otra, hay que creerle. Verso 14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en ese tiempo. Las aguas que venían de arriba, las que vienen de Galilea, se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba en el lado de Zaretán,
y las que descendían, las que quedaron abajo, se perdieron en el mar salado. Vean qué milagro. ¿Cómo no había video antes? Hubiéramos grabado esa escena. El mar rojo abierto en video, en la pared de agua, algunos animales como una vitrina. Igual en el Jordán, hubiéramos tomado video y así tal vez aumentaría su fe. Pero dice la Biblia que hay gente que aunque vea milagros no creerá en Cristo. Las aguas del norte se detienen, las aguas del sur se filtran al mar salado. Y los pies de los sacerdotes en seco, porque el lecho del río, si usted lo lograra desviar, queda fangoso. Aquí en este caso, seco. La resurrección es un milagro. Jesús murió y al tercer día resucitó. Primicias de los que resucitarán. Va a haber el día en que Dios me va a levantar. No por obras ni porque lo merezca mucho, sino por su gracia, por su bondad infinita. El día que me operaron de la vesícula, el doctor me dijo, cuenta hasta 10. Nada más sentí que me estaban despertando. ¡Oh, cuánta piedra tenías en la vesícula! Así es morir, se te apaga la luz. Pero resucitar, esa es otra cosa. Vas a resucitar en aquella ciudad de calles de oro que Jesucristo ya hizo. Morir es fácil, resucitar solamente es un milagro. El Padre resucita al Hijo y el Hijo nos resucitará a nosotros. La muerte no es eterna para el creyente, para el no creyente sí, la muerte es eterna. Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Con vacas, con toros, con borregos, chivos, tiendas cargando, con niños chillando. 2 millones de gente. Todo un día las aguas se detuvieron. Después los pies del sacerdote salen, porque fueron los últimos en salir, y se despeña el agua. Antes ya habían sacado las piedras que eran como memoriales. Vamos al capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales levantaréis donde pasen la noche. Ellos sacan 12 piedras y las ponen en Gilgal. Después Josué, por iniciativa personal, saca otras 12 piedras y las pone a la orilla del Jordán. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, testigos de Cristo. Ahora estas piedras son testigos. Jehová abrió el río Jordán. Verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así, pusieron las piedras, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, Gilgal. El arca iba adelante. Están a 1 kilómetro del Jordán. Dios dice a Josué, diles que van a seguir el arca. Los sumos sacerdotes se echan arriba el arca. Tenía que ser cargada por levitas, no por animales, no por mulas. Empiezan a caminar y 900 metros atrás viene todo el pueblo. Llegan los sacerdotes a la orilla oriental del Jordán. Entonces los sacerdotes con fe colocan sus pies en el agua y el agua se amontona en el lado norte. El arca empieza a avanzar en medio del lecho y llega hasta la orilla. Ya que llega a la orilla, el pueblo se introduce al lecho del Jordán. Al salir el arca de la orilla, se despeñan las aguas. Previo a esto ya habían sacado las 12 piedras que quedaron en la orilla y las 12 piedras que se fueron a Gilgal. Y de esta manera sobrenatural, Dios abrió el río Jordán. Ya había abierto el mar rojo 40 años antes, 3,400 años después. Jesucristo le está diciendo a Juan el Bautista, bautízame. Señor, si yo no soy digno de desatar tus agujetas, es necesario que me bautice. Allá en ese mismo río Jordán, en esa zona, es bautizado nuestro Señor Jesucristo. No siendo pecador, se hizo como un pecador. Verso 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. 40 años antes, ellos salieron de Egipto. El día 14 del mes primero. 4 días antes de que se cumplan los 40 años, día 10 del mes primero, están atravesando el Jordán. 4 días después, el día 14, en Gilgal, celebran la Pascua. Había terminado el caminar en el desierto. 40 años. Iban a ser 40 días. Pero por estar hablando mal del Señor y irse a adorar el becerro de oro,
fueron castigados 40 años. La primera generación no entró. La primera generación fue bautizada en el Mar Rojo. La segunda generación fue bautizada en el Jordán. Los únicos que entraron de la primera generación fue Josué y Caleb. Algún día el río cruzaremos cuando la muerte toque a nuestra vida. Y entonces, muy feliz, a mi nombre responderé. No le estoy diciendo que busque la muerte, porque la muerte llega sola. El sufrimiento y la muerte no hay que llamarlos porque ellos llegan solos. Si usted es creyente, usted sabe que después de su muerte viene algo sobrenatural, la resurrección, y usted va a ser resucitado con un cuerpo glorificado. Dios enjugará nuestra última lágrima. Si usted está diciendo, este predicador está aventándose un cuento chino, déjeme decirle que no. Esto lo saqué de la Biblia. Y si la Biblia se equivoca, entonces yo me equivoco. El problema es de que si yo no me equivoco y la Biblia no está equivocada, usted está en un grave problema. Usted se va a enfrentar a un juicio eterno, donde Jesús es muy claro, dice, en ese día os diré, a la izquierda, cabritos, a la derecha, ovejas. Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. No es por obras, es por fe. Dios me tiene prometido el cielo por fe, porque para obras no soy tan bueno. No me trato de justificar, lucho por hacer buenas obras, pero sé que no son suficientes. Es por fe, por haber creído en Jesucristo. Señor, gracias porque un día el río cruzaré, con el dolor ya no batallaré. Un día por la sangre bendita de Jesús, los que hemos creído seremos resucitados. Seremos vueltos a la vida, a un lugar donde no hay dolor, un lugar inimaginable para el hombre. Pablo fue ahí y dijo, son cosas que no han subido a corazón de hombre. No las puedo explicar. Señor, yo me aferro a esa promesa en humildad. Sé que no merezco el perdón, pero lo recibo. Sé que la sangre de Cristo se derramó por mí y por los que creen. Señor, lávame de mi pecado, lávame de mi maldad, lávame de mis pensamientos inicuos, lávame de mi forma de hablar. Límpiame, Señor, para que yo pueda entrar a tu reino. Yo sé que tú lo puedes hacer con la sangre de Cristo, no por obras, porque las obras son trapo de inmundicia para Dios. Lávame con tu sangre bendita, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.